¿El campo qué cantidad de hectáreas tiene, qué superficie tiene, Gustavo? Y son 314 hectáreas, en las cuales, bueno, todo lo dedicamos al tambo, más algunos lotes de agricultura, pero siempre pensando en alimentar la vaca. Hacemos soja para cambiarla por espeler, hacemos maíz para darle a las vacas, maíz para silaje, todo va a las vacas. ¿El silaje, ustedes hacen silo de grano húmedo o silo de planta entera de maíz? Y las dos, más planta entera y algunas toneladas de grano húmedo. Y de manera entonces de buscar volumen, de buscar fibra y también de buscar energía. Sí, bueno, ahora el silo es fundamental para la energía y la fibra. Y te estabiliza en un montón todo lo que sea la producción de la vaca. Y después, bueno, los insumos que serían los concentrados, la proteína que viene con el espeler de soja y algo del pasto. Ese pastoreo ustedes se lo están dando a las vacas de mayor producción, a las vacas de primera, de segunda, es decir, hay todo un manejo diferencial de acuerdo a lo que es la producción de cada vaca o de los rodeos. Sí, mira, las vacas las separamos, lo que mejor nos anduvo es separar la vaca de un lote de rodeo 1 que le decimos nosotros, que son las vacas frescas, que son las que tienen menos de 90 días de paridas. Y bueno, y que por ahí producen más de 30 litros, eso lo mandamos al 1. El rodeo 2 viene a ser las que ya se están por secar, que tienen más de 200 días en lactancia, y este año que pasó hicimos un rodeo de vaquillonas, que realmente anduvo muy bien, porque las vaquillonas estaban en 22, 25 litros y pasaron a 30, 35, ¿viste? El comer tranquilas y no competir con la vaca adulta se expresa mucho mejor. ¿Ustedes esos rodeos 1, 2 y vaquillonas los tienen separados? Sí, están separados en el pastoreo y en los comederos. Me decías regrás, ¿regrás anual o pasturas perennes? Y por ahora arrancamos con verdeo, con regrás anual, y la idea es hacer unas hectáreas de alguna pastura perenne. ¿Alguna pastura con trébol rojo, trébol blanco? Sí, trébol rojo, blanco, lleva cebadilla, raigras. La común que se usa también para los rodeos de invernada. Gustavo, mientras se hace el ordeñe, ¿ustedes le dan ración allí a la vaca? No, eso lo sacamos hace 8 años, 9, antes dábamos, pero ahora notamos que la vaca entra confiada, no hay problema, ¿viste? Porque está muy bien cuidada, muy bien tratada por los tamberos, entonces la vaca come mejor en los comederos, teniendo su espacio, mejor mezclada la comida. Me comentabas que bueno, que tienen un rodeo de ordeñe de alrededor de 150, 160 vacas. Sí, estamos ahí con la idea de crecer, llegar a 200, 250. Viste, nunca te alcanza, siempre arrancás en 100 y querés de 150, después 200. Siempre vas creciendo en estructura y bueno, tenés que ir creciendo en litros. En este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a las buenas prácticas del manejo de granos en post cosecha. Nos entrevistamos con el ingeniero Ricardo Bartosic de la Estación Experimental INTA Balcarce. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Hernán, un gusto como siempre estar con vos aquí en la Experimental hablando de estos temas. Bueno, buenas prácticas de post cosecha, ¿a qué se refiere? ¿A dónde apunta? ¿Cuál sería el camino a recorrer? Fíjate, Hernán, que en los últimos años empezamos a escuchar de manera muy seguida las buenas prácticas y tenemos buenas prácticas en la producción, ¿no? APRESID y diferentes, tenemos sellos nacionales, sellos internacionales y tenemos buenas prácticas de manufactura, pero en el medio no tenemos nada. O sea que uno puede producir con buenas prácticas, prestando atención a la parte ecológica, a la calidad, a la seguridad de los trabajadores, etcétera, y puede procesar el alimento también teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Pero en el medio no teníamos nada. Entonces el INTA se puso con la tarea de hacer un manual que es absolutamente práctico, que no te dice solamente qué hacer, sino cómo hacerlo y con qué, referido a las buenas prácticas en la post cosecha, para cubrir básicamente 3 pilares fundamentales. Uno es la calidad del grano, y la calidad vista no solamente como calidad comercial, sino la calidad intrínseca, digamos el porcentaje de proteína, de almidón, de fibras, etcétera, pero también el W del trigo o también el poder germinativo de la cebada, que toda esa calidad no se pierda durante el almacenamiento o que esa pérdida sea la menor posible.
Pero a su vez, las buenas prácticas van más allá de mantener la calidad, sino que también tratan de preservar la sanidad e inocuidad del grano, porque el grano en definitiva es un alimento, no es algo que vendemos y que nos desentendemos de eso, sino que es un alimento que ya sea se procesa en alimento en nuestro país y lo consumimos nosotros, o se procesa en alimento en nuestro país y lo vendemos como alimento argentino, o se exporta como grano que en algún momento va a ser transformado en alimento. Entonces, la sanidad e inocuidad son aspectos claves. Pero además, en todo este proceso, que abarca la recepción de grano, el control de la calidad, secado, aireación, almacenamiento en silobolsa, todo eso, hay personas involucradas que hacen estas tareas, que son los trabajadores. Las buenas prácticas tratan también sobre la seguridad de los trabajadores en realizar todas estas tareas. Control de insectos, trabajamos con agroquímicos. Entonces, ¿cómo podemos preservar, proteger la salud de los trabajadores? Y finalmente tenemos también un impacto ambiental. Cualquier actividad económica tiene un impacto ambiental. En la producción de granos o en el, mejor dicho, en el almacenamiento de los granos tenemos polvo que se pierde durante la descarga de los camiones, tenemos residuos de bidones, de pesticidas, etcétera. Bueno, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo gestionamos eso para que el impacto ambiental sea el mínimo posible? Todo eso son las buenas prácticas en la post cosecha. Las pérdidas de calidad, si uno lo mira desde un punto de vista integral, ocurren en todo momento, desde que la cosecha en adelante. Y hay varios motivos. Y depende mucho también del tipo de grano. Si estamos hablando de maíz, hay un tipo de pérdida. Si estamos hablando de trigo, hay otro tipo de pérdida. Pero yo creo que lo importante es, el productor hoy en día tiene una capacidad de almacenamiento que antes no tenía en el silobolsa, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto importante para trabajar, porque el acopiador de alguna manera tiene una tradición en el almacenamiento, sabe los riesgos. Si bien hay problemas, hay mucho para mejorar todavía, hay un determinado tipo de problemas en el acopio. Pero a campo hay otro tipo de problemas. Un acopiador sabe que no puede guardar húmedo, porque en la guarda de grano húmedo es un riesgo muy alto y vamos a enfrentar pérdida de calidad sí o sí. El productor a veces, como es nuevo en esta temática, quizás no le presta tanta atención o se confía más. Entonces yo creo que ahí hay un aspecto grande a trabajar en nuestra cadena. Después, hay cosas que se tienen más conciencia y menos conciencia. Una es el residuo de los plaguicidas. Yo creo que en la cadena y todo el sistema de la post cosecha tiene que trabajar y va a tener que trabajar a futuro un poco más en eso, en qué plaguicidas usamos, cómo lo usamos, cuándo lo usamos, con qué dosis, cuándo tiene sentido usarlos, cuándo no tiene, sino irnos hacia un control integrado de plagas, un poco más racional y usando las tecnologías que hay hoy en día disponibles. El ingeniero Diego de la Torre nos habla de técnicas de aireación y secado de maíz. Muy buenos días, ¿cómo andás, Diego? Muy bien, muy buenos días, Hernán. Muy bienvenido nuevamente aquí a nuestra casa. Bien, como vos decís, estamos iniciando la campaña de cosecha de maíz, que normalmente se extiende bastante en el tiempo. Y bueno, estamos acostumbrados a que normalmente tenemos que cosechar con cierta humedad. Lo cual siempre implica que tengamos que tener un manejo más cuidadoso del maíz. Y bueno, tenemos algunas desventajas y algunas ventajas. Una de las desventajas es esta, es que el maíz es un cultivo que por la época en la que se cultiva y el clima que le toca en su campaña de cosecha, normalmente lo cosechamos húmedo. Normalmente la alternativa, es esperarlo mucho tiempo, se extiende, lo cual el costo que pagamos son pérdidas precosecha, pérdidas de grano en el lote, ¿no? Que también son significativas y es importante cuantificarlas. Y es un riesgo, ¿no? Uno puede cuantificar las pérdidas en el lote en condiciones normales, pero una tormenta eventual, ¿cierto? O un fenómeno meteorológico puede hacer que esas pérdidas se vayan a un número que no podamos preverlo, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos cuantificar, siempre es un riesgo tener el grano maduro desde el punto de vista fisiológico esperando en el campo. La alternativa es cosecharlo cuanto antes con humedad, que es lo que muchas veces sucede.
El problema de cosechar con humedad, como hemos dicho muchas veces, es que la humedad es el principal enemigo del grano que almacenamos, ya que propicia el desarrollo de hongos, y estos hongos son los que consumen la materia seca del grano y deterioran su calidad para cualquier uso que tengamos previsto, ya sea la alimentación de animales, en el cual además podemos tener la aparición de micotoxinas, que afectan particularmente a la ganancia de peso de los animales, pero también podemos perder calidad industrial del maíz para sus diferentes usos. Entonces, siempre que cosechemos maíz por encima del 14,5 de humedad, vamos a estar en una situación riesgosa. Lo bueno de un almacenamiento en una estructura fija es que tenemos más alternativas de manejo, a diferencia de un silo bolsa en el cual, bueno, es un muy buen sistema de almacenamiento, pero nuestras alternativas son almacenar o no almacenarlo, extraerlo o no extraerlo. En una planta, dependiendo de la complejidad que tengamos en esa planta, tenemos más alternativas. Una de esas alternativas es la aireación. Y acá me gustaría hacer una aclaración. Un productor que tenga un silo, que tenga aireación, en la mayoría de los casos, esa aireación va a estar dimensionada para enfriar grano que ya está seco. Cuando vamos a almacenar grano húmedo, la condición es totalmente diferente, entonces el manejo va a ser diferente y normalmente necesitamos caudales mucho más grandes para lograr bajar un punto, por ejemplo, de humedad de ese grano. Entonces, mi primera recomendación sería al productor que cuente con un silo con aireación, no se confíe en que pueda almacenar húmedo en ese silo. Lo ideal sería tener bien cuantificada la aireación y en función de eso ver qué es lo que podemos hacer y hasta qué humedad podemos almacenar. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.